Bienvenidos a Coaching con Paula en esta nueva etapa de entrevistas en Madrid, España. Hoy estaremos con Cristina Benetton, una mujer maravillosa, resiliente, que viene a contarnos su historia de inspiración, cómo poder sobrepasar el duelo del amor de tu vida y encontrarlo más allá de la vida. Hola Cristina, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias Paula, muy bien, contenta de estar contigo. Nosotros estamos felices de tenerte en nuestra casa y poder hablar un poquito de tu corazón, de esa fortaleza que nos vas a enseñar hoy, de cómo has podido sobrevivir estos problemas tan difíciles que las personas encuentran y que queremos que todos encuentren en ti esas herramientas espirituales para poder pasar estos momentos de adversidad, como es el hecho de perder el amor de tu vida, perderlo momentáneamente porque luego lo encontrarás allá en la eternidad. Primero quiero hablar un poquito sobre tu historia de mujer, tu infancia, eres médico, ¿cómo llegaste allá? ¿Cómo ha sido tu historia? ¿Cómo empezamos un poquito a recorrer tu historia? Pues mira, soy la única chica entre 5 hermanos, ¿no? Y siempre me gustó cuidar a la gente y mi padre decía, quiero que tú te casas, no te preocupes de estudiar. Tus hermanos todos, uno un cura, otro médico, otro lo típico. Pero yo quería estudiar. Yo dije, papá, yo quiero estudiar, yo quiero ser médico. Siempre lo sabía, me gustaba. No era una especialidad, era cuidar a la gente en general. De hecho, es cuando más satisfacciones he tenido. Cuéntanos de eso, de tus satisfacciones como médico, dónde lo ejercías, cómo lo ejercías. Cuéntanos un poquito cómo fue esa experiencia. Yo estudié en Granada. Y después pues nos fuimos a vivir mi padre era un ingeniero de minas, en fin, nos fuimos a vivir a Marbella. Y allí es cuando yo termino mi carrera y empiezo a trabajar. Entonces, nada, yo quería trabajar, me daba igual de qué. Empecé haciendo urgencias, y en donde yo había terminado la carrera, entonces te metías en la lista del colegio médico, pero te ponían la última, había muchísimos más antes que yo para darles empleos, ¿no? Entonces yo llamaba todos los días y yo decía, me da igual lo que sea, yo solo quiero trabajar. Y entonces hacía lo que otros médicos no querían, pues las urgencias en verano, que se iba todo el mundo de vacaciones, o cuando había una feria, o que había pues más problemas pues de accidentes o cosas, y yo hacía los servicios de urgencias, así empiezo a trabajar. ¿Cuál fue ese momento difícil de tu ser médico, en donde te asustaste, en donde quizá encontraste obstáculos que requirieron de ti un poco de fortaleza y un poco de tenacidad para superarlos? A veces cuando te enfrentas a la muerte casi, pero cuando ves esos ojos de esa persona que te mira y te dice, solamente tú me puedes ayudar, porque lo sientes, que se agarra a ti. Entonces en esos momentos es como que te olvidas todo, te olvidas si hay una herida abierta, si hay sangre, quieres ayudarlo, ¿no? Y ahí el cerebro se pone en marcha al 100% y te concentras en ayudar y en sacarlo adelante. Entonces no hay momentos cuando uno está trabajando y en servicios de urgencias como yo hacía, no tienes momentos ni tiempo para preocuparte o estás para ayudar. Y la satisfacción de que lo has sacado adelante o de que lo has llevado hasta el hospital, porque a veces yo estaba en servicios que eran pequeñitos, entonces no teníamos los medios. Y yo en la ambulancia, yo llegaba y yo entregaba a aquella persona viva y con todas sus vías y con ganas, ¿no? Dándole paz, lo acariciaba. Eran momentos que no había hombres, mujeres, viejos o ancianos. Tú le cogías la mano y le decías, venga, ánimo, que vamos a llegar. Y cuando yo veía que lo entregaba allí, que estaba vivo, yo decía, una satisfacción más. Qué bonito. Y ese era no tenía momentos, no tienes momentos cuando estás trabajando en esto no tienes momentos de tristeza. Gracias a Dios nunca me pasó nada, ni nunca perdí un paciente, ni nada que recordara con tristeza. Veo cómo esta historia te emociona, veo cómo me emociona porque son satisfacciones de la vida. Sí, satisfacciones que te alimentan el alma. Y más cuando ves esos ojos de esa persona asustada, que tiene miedo, que le duele, que tiene miedo de morirse, entonces te está diciendo, estoy en tus manos. Claro, ¿no? claro. Entonces aliviarle, ya decirle las palabras, tranquilo, ahora te pongo esto, te voy a quitar el dolor, ahora te hago, no te preocupes. Y ya vas viendo esa cara que se va relajando, esa es la satisfacción.
de los médicos, pienso, de todos los médicos. Así es. Cuéntanos cómo se siente ser un puente elegido por Dios para llevar tanta sanación y tanto bienestar a la humanidad. ¿Cómo lo has vivido? Nunca lo he vivido así. Es un puente. Dios ha querido que tuviera estas ganas de ser médico. Seguramente ha sido Él que me ha metido esta necesidad, ¿no? Porque era lo que quería hacer. ¿Cómo lo he sentido? Siempre como sacar las cosas lo mejor posible, hacerlo lo mejor posible. Era lo único. Esa era mi satisfacción, ¿no? Entregarme al máximo. Nunca mirar el reloj, ni las horas, ni nada. Era hacerlo. Entonces me siento privilegiada. Así que para ti también la medicina es espiritualidad, es una forma de espiritualidad. Siempre, siempre. Porque es repetir lo mismo, pero es que es el momento del ser humano que se siente débil, que tiene miedo. Entonces se agarra a ti. Entonces tienes que, no que solo quitarle el miedo, quitarle el dolor, quitarle la ansiedad, relajarlo, porque luego todo lo demás es más fácil. Sí. Pero el pánico de muchas personas, hasta de verse así, eso es lo primero que tienes que hacer. Entonces tienes que darle serenidad. Tiene que verte que estás tranquila, que le vas a decir, no te preocupes, vas a salir adelante. Y para dar serenidad... Y le daba la mano. Claro, Sí. el tocar al paciente, el tener esa cercanía. Y me imagino que también tuviste que anclarte muchos momentos de dificultad en tu propia serenidad, porque para dar serenidad a los demás debes tenerla tú misma, ¿verdad? Pero son cosas que me llevaba a casa. Nunca. Ni a casa, ni siquiera en mi casa con mi familia. Soy una persona tranquila dentro de mí, siempre. Sí, se te ve. No tengo momentos tiene que ocurrir algún drama para que, como todo ser humano, tenga un momento de ansiedad y eso, pero rápidamente intento buscar las soluciones y de una forma tranquila, porque sé que con nervios, llantos y no me sirve para nada, al contrario, no puedo pensar. Entonces mi forma de ser es decir, párate, tranquilízate, respírate, vamos a ver, ¿cómo vamos a solucionar esto? Esta es mi forma de hacer las cosas. Entonces nunca, soy un ser humano, lloro cuando hay que llorar, pero no dejo que se me alargue mucho tiempo, no. Intento solucionar. Pues es una inspiración para las personas que están compartiendo con nosotros este programa. La medicina también es una expresión de espiritualidad, porque los médicos, que son puentes que Dios ha elegido para poder llevar la sanación a la humanidad que tanto sufre, son también personas que en su interior deben también anclarse en esta espiritualidad para poder dar la calma y para poder quitar el dolor a las personas. Así que vamos a irnos a un corte de comerciales y los vamos a dejar con esta historia de inspiración. Ya regresamos. Bienvenidos de vuelta a este episodio del duelo, del amor de tu vida. Estamos acompañando a Cristina Benetton a entrar a esos momentos de su vida, a las profundidades de su historia, para que comparta con nosotros esta historia de inspiración. Cris, entonces más adelante en tu vida, algo que me llama muchísimo la atención, escuchando tu historia como médico, te casas con el amor de tu vida, Carlo Benetton. ¿Cómo es esta historia de amor? ¿Cómo encuentras en esta persona que además es de Italia, de una cultura diferente a la tuya? Me has contado también anteriormente que fue amor a primera vista. Sí. Cuéntanos, ¿quién era Carlo Benetton? ¿Cómo te enamoraste de él? Primero no sabía ni que existía una familia Benetton, ¿no? Sabes que yo estaba primero en un mundo de trabajo y segundo que pensaba que era una marca como otras marcas, ¿no? Como Coca-Cola o Levi's, no sabía que había una familia. Entonces no, estaba en una cena con amigos y claro, yo como médico había varios señores mayores y todos venían a mí, doctora, me duele, y yo decía... Y llevé a mi madre y a mi hijo, porque me dice mi amiga, tráelos que va a haber otros niños y tu madre le va a presentar a una señora viuda como ella, y yo decía, para mí, todo sea por mi madre, porque volvía de trabajar, estaba cansada. Digo, todo sea porque mi madre tenga una amiga y mi hijo va a estar un ratito así, jugando bien. Y así yo estaba allí y él entró con un amigo, que este amigo había ido a pasar la Semana Santa, era Semana Santa.
y habían ido a pasar unos días a Marbella. Carlos iba con su hijo, el más pequeño, que en aquella época tendría 13, 14 años, y su amigo, que también tenía un hijo de la misma edad, por eso estaban los dos. Y entraron los dos. Entonces mi marido dice, cuando te vi dije, esta es la mujer que estaba buscando yo. Dice, lo supe y no me equivoqué, siempre me decía. Y él vino hacia mí, porque, en fin, no nos presentaban y yo estaba, ya te digo, allí atendiendo y hablando con... Y entonces él vino hacia mí y en un momento se presenta y me dice, hola, yo me llamo Carlos. Y digo, Cristina, encantada. ¿Estás casada? Es la primera cosa. Y ya está. Y ya él no sé, en eso ya dije, no, estoy divorciada. Y ya ahí a él toda la noche estaba aquí, quería sentarse a mi lado, hablar conmigo, ya no se separaba de mí. ¿Esto fue en España o en Italia? Eso en Marbella. En Marbella. Sí. Y empieza esta historia de amor maravillosa. Y él ya me dice, ¿quieres salir? Me voy a Argentina, ¿quieres? Digo, yo no. ¿Quieres acompañarme? Digo, no, yo no te conozco. Recuerdo que le digo, puedes ser un asesino, no te conozco de nada. Digo, ¿cómo voy a viajar con un desconocido? Digo, no. Dice, bueno, ¿quieres que quedemos mañana? Digo, no, porque hacía poco que me había divorciado y digo, no quiero que me vea nadie con un hombre ya. Digo, no. Total, que en fin, ahí terminó la cosa. Pero al día siguiente empezó a llamarme otra vez y luego yo pensé, bueno, es de día, digo, bueno, ¿por qué no? Digo, sí, soy una mujer libre, digo, vamos a quedar en un sitio conocido de Marbella y tomamos un café. Y digo, ¿por qué no? No tengo por qué cerrar las puertas. Y ahí sí, ahí empezamos ya a hablar. Y él se iba al día siguiente y dice, bueno, te voy a llamar. Él era un hombre programado, tenía sus viajes todo programado por los próximos, el año seguro, y el siguiente casi. Y entonces le dice, yo te voy a llamar y voy a volver dentro de 3 meses a visitarte, me dice. Digo, bueno, yo pensé, imposible, pero bueno, porque nos habíamos 24 horas. Claro. Bueno, Carlos era una persona que se conectaba mucho con la naturaleza, que le gustaba subir a la montaña. Y tú me cuentas también que compartiste mucho con él estos momentos. ¿Cómo fue la historia de ustedes? Pues lo primero, se sienta a mi lado y lo primero que hace es tocarme la pierna. Y yo me quedo así. Y dice, ¿tienes la pierna justa? Me dice. Y digo, ¿justa para qué? Yo asustada. Y dice, para andar, Dice, tú, digo, yo camino mucho, pero no camino mucho ahora, ¿no? Total, que dice, cuando vengas conmigo a Argentina subiremos montañas. Total, que efectivamente, cuando fui por primera vez a Italia, lo primero que hizo fue llevarme a la montaña, que tenía una casa en Cortina d'Ampezzo. Desde el primer día me hizo empezar a subir montaña. Y yo tenía la pierna justa, pero no lo sabía. Pero al principio estaba agotada. Cuando iba al fin de semana, porque al principio nos veíamos los fines de semana, y yo ya sabía que íbamos a subir la montaña, si era verano, vamos a tocar la nieve. Y a comer allí, llevaban su mochila, le encantaba pues un poquito de salami, pan, el agua, y comíamos en cualquier lado y era maravilloso. Ha sido muy lindo, he leído la historia de la familia Benetton, cómo se crea la marca. Ellos también tuvieron una historia de duelo difícil cuando estaban pequeñitos y fallece su padre. Cuéntanos cómo fue esa historia en donde ellos en este momento de duelo tienen que empezar a trabajar, abandonar el estudio y ponerse todos los hermanos a fabricar estos suéteres de colores tan conocidos de Benetton que los han llevado a este éxito de marca tan increíble. Pero la historia que hay detrás de esta gran marca es maravillosa. Sí, porque son luchadores. Entonces piensa que eran 4 hermanos. El mayor creo que tenía 12, 13 años. Luego era Juliana, en fin, se iban llevando 2 añitos. Vamos a cortar un momento para irnos a comerciales, Cris, y después de comerciales vamos a contarles la historia de la familia Benetton, una historia de luchadores. Ya regresamos.
Bienvenidos de regreso a esta historia maravillosa de una familia luchadora, la familia de Carlo Benetton, creadores de la marca Benetton, los suéteres de colores, esta marca a la que se ha opuesto tanto al racismo y a toda la injusticia social. Estamos aquí de la mano de Cristina Benetton, la esposa de Carlo Benetton, que nos trae una historia maravillosa de resiliencia. Cris, entonces nos estabas contando cómo surge la marca, cómo esta historia tan bonita de esta familia que se une para crear la marca Benetton, ¿cómo ha sido? Pues el padre muere de repente por una infección renal, porque todavía no estaba la penicilina, fíjate, un poquito después. Entonces la mamá estaba delicada del corazón y los 4 hermanos se quedan, exactamente, tienen que dejar el colegio, pero me acuerdo Juliana me decía, yo les digo, venga, porque ella también era una mujer, es una mujer fuerte y luchadora, vamos a sacar adelante, no le vamos a dar ninguna preocupación a mamá. Lo importante era no preocupar a su mamá. Y efectivamente el mayor se puso a trabajar en una tienda, vendiendo así, en una tienda creo que también de telas y cosas así. Juliana trabajaba también por otro lado, los chiquititos todavía eran muy pequeños, iban al colegio. Y entonces deciden, porque a Juliana le gustaba el punto, le gustaba todo aquello tanto. Entonces deciden ir a Milán a vender una bicicleta que tenían, los 2 chiquititos, es que me los imagino pequeñitos, van a Milán a una feria de máquinas de estas y venden la bicicleta y compran la primera máquina para hacer el punto. Entonces se pone Juliana en casa, entre sus trabajos, sus clases y todo, a hacer jerseys. Y Luciano empieza a venderlo pues como podía, en un principio pues de casa en casa, o también lo empieza a vender en la tienda donde él trabajaba, y empiezan a venderse de maravilla, porque a Juliana le encantaba el color, y empieza a hacer jerseys pues, y en aquella época, en aquella parte de Italia era más el negro, el marrón, el gris, y fue como un boom. Sí, y ya cuando empiezan a crecer los otros 2 chiquititos, pues todos a trabajar, uno iba... Carlos me decía que iba con la bicicleta con montones de lana delante y detrás de él, que iba así, y todos trabajaban, todos. Y así juntitos empiezan a vender muy bien los jerseys y empiezan a alquilar la primera nave industrial, donde la mamá ya estaba bien y también se ponía a trabajar con ellos. Viene una primera trabajadora que todavía tiene tratos con la familia, que los adora, o sea, de las primeras que... Y después se van ya poquito a poco, fue un boom, entonces fue una maravilla, todo el mundo le encantaban los jerseys, y aquello se fue agrandando y agrandando, cada vez más gente, más trabajadores, y así fue la historia. Cris, ¿y de dónde nace esta creatividad de usar la marca de una manera tan bonita para luchar contra el racismo y contra la injusticia social y contra todo lo que ellos promovían a través de su marca? ¿Cómo tienen esta inspiración? Ellos han nacido así, o sea, estas son cosas que habría que... porque Carlo era más de la cuestión ingeniería, a las fábricas y tal. Luciano es más dentro del mundo del arte. Y ellos son así, o sea, ellos siempre han compartido. Allí en Treviso promocionan el deporte, todo. Entonces en Treviso hay lo que se llama el Pala Verde, que es un lugar donde se hacen partidos de baloncesto, la gente joven puede ir allí gratis, los chicos les ayudan a que empiecen a jugar al baloncesto, les ayudan en todos los sentidos. Han construido viviendas, ellos es una familia que siempre comparte con los demás. Luego, al principio era más lo que tenían a mano, pues su ciudad, y después conforme han ido creciendo también pues las ayudas. ¿Colaboraste tú con esas ayudas al mundo, a la humanidad? Yo tuve una época que trabajo para Naciones Unidas, en ONU Mujeres, que te lo contaba el otro día. Entonces, obviamente, cuando me hacen... era especialista en alianzas estratégicas. Yo ponía en contacto la empresa con Naciones Unidas, por los contactos que tenía en el mundo empresarial. Entonces, obviamente, el primero que pongo en la lista es Benetton, obvio. Entonces, hablo con Carlo y recuerdo
que él dice, pues sí, ¿por qué no? ¿Por qué las mujeres no van a trabajar? Porque yo decía, en el campo, ¿por qué solo hombres? Demos la posibilidad a las mujeres a que si quieren cortar la lana a las ovejas, o allí se llama el raleo, quitar las ramas de los pinos para que crezcan rectos, pues también están los raleadores, digo tú, y efectivamente vinieron un montón de mujeres que empezaron a... Eso hizo Carlos como compañía de tierras, porque era otra cosa diferente, era lo de Argentina. Y luego, en aquella época, estaba de presidente de Benetton Alessandro, uno de los hijos de Luciano, y le presentó la idea de Naciones Unidas para la mujer, para el empoderamiento de la mujer. Y él enseguida dice, por supuesto que sí. Y de hecho ellos han hecho una serie de cosas de publicidad y cosas así con una mujer de esas que en vez de apedrearlas como hacen en ciertos países, le están tirando pétalos de flores, los mismos que está ella en el suelo que le están apedreando, le están echando pétalos de flores. Entonces Benetton ahora colabora con Naciones Unidas, pues siempre están abiertos ellos siempre están abiertos a ayudar, les das una idea y la estudian obviamente, pero siempre. Qué bonito, Cris. Es parte de la cultura de la familia, es parte de su esencia, ellos son así. Eres una mujer ícono también del empoderamiento de la mujer, porque eres mujer médico, has trabajado con ONU Mujeres. ¿Cómo más crees que las mujeres pueden empoderarse y ayudar a otras mujeres, quizá en otros países, en otras culturas, a sacar esa fuerza espiritual de su interior para ser mujeres valientes y mujeres que aporten al mundo? ¿Cómo pueden las mujeres encontrar? Viendo este programa sería una buena, porque muchas veces las mujeres están en casa, es muy fácil hablar, pero a veces no tienes estudios. Yo siempre tenía mi profesión, ¿no? Que era un escape, pero a veces no están los estudios. Hay que intentar sacar lo mejor de uno mismo, saber que tenemos valores y que somos únicos. Entonces, ¿qué es lo que a mí me gusta hacer? Pues me gusta hacer esto, pues voy a hacer lo mejor que pueda. ¿Qué tengo en mi mano? Pues a lo mejor tengo una vecina también que está sufriendo, pues vamos a salir, vamos a hablar. Es que depende del nivel de mujer que estamos hablando, ¿no? Pero hay que siempre decir, somos únicos, tenemos todos cosas dentro de nosotros buenas, que podemos hacer muy bien. Entonces, ¿qué es? Pues lo que más te gusta. Eso que más te gusta es lo que mejor vas a poder hacer. Pues intentar sacarlo adelante y desarrollarlo. Así es. ¿Cuál fue ese momento de tu vida en donde caíste, en donde quizá tropezaste, en donde quizá tuviste un momento de dificultad, de tribulación, en donde apelaste a tu dimensión de mujer, a tu dimensión espiritual, para poderte levantar de nuevo y poderte incorporar otra vez a la vida? Ahora estoy en medio del proceso, porque yo había encontrado el amor de mi vida. Era el amor de esos libros de que uno lee una novela y te pintan a ese hombre que dices no existe, existía. Mi marido era así, era un hombre maravilloso. Entonces encuentro el amor de mi vida. Me enseña un mundo desconocido para mí, que era la naturaleza, no, porque la conocía, pero no la había vivido, como él me hacía vivirla, caminar, subir montañas, llegar allí agotada y ver desde la cumbre, comernos ese pedazo de pan duro que a veces cogía el del desayuno, el mismo del desayuno que había sobrado. Y entonces cuando teníamos la vida programada, pero siempre él hacía, Argentina era un trabajo, porque era su trabajo también, pero él hacía para nuestro rato de disfrutar de la naturaleza y disfrutar del viaje. Entonces tenía una vida que yo quería envejecer. Habíamos plantado en Argentina miles de hectáreas de pinos y él decía, bueno, cuando tenga tantos años vamos a cortar esto. Digo, yo ya te veo con la silla de ruedas y cortando aquel pino que ya se le toca, en fin. Entonces cuando tienes toda la vida ya tan programada, feliz de estar con esa persona, porque no importaba dónde estabas, era estar con él. Sí. Entonces de repente se va. Y más que yo, no me preparé para que se fuera, porque estaba convencida de que lo íbamos a conseguir. Porque yo tengo una gran esperanza. Yo siempre, hasta el último minuto, estaba con él
pensando, no diciéndole te vas a curar, no, yo lo creía que se iba a curar. Entonces yo estaba allí con él dándole mi fuerza y diciendo que lo vamos a conseguir, y él luchaba igual. Entonces hasta la última semana que lo vi que no lo conseguíamos, nunca me paré a pensar cómo sería mi vida sin él. Entonces eso ha sido el trauma. Vamos a detenernos en este momento existencial tan maravilloso para irnos a un corte de comerciales y vamos a continuar con esta historia tan bonita de tu corazón, de tu vida, de ese trauma y de cómo lo estás superando en estos momentos en donde has tenido que apelar a las herramientas más poderosas del alma para poder despedir al amor de tu vida.